ofreciendo a ti mi vida. En santidad y amor, Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón. Me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, recibe hoy levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de recibe hoy toda la gloria, honor. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Toda la gloria, la honra y honor. Recíbela, aleluya. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor, aleluya. Te bendecimos, Señor. Tú eres digno, Señor, de toda la gloria, de toda la honra, Señor, de toda la alabanza, Padre, de tus hijos. Gracias, Señor. Recibe en esta noche, Señor, toda la gloria, toda la honra, Señor, y toda la alabanza, Señor, porque solamente tú eres digno, Padre. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Señor les bendiga, hermanos, esta noche.
Una doble bendición ya, ¿verdad? Nos han bendecido mucho. Y eso proviene del Padre, que nos ama con amor eterno. Para Él somos justos, somos sus hijos. Agradezco al Señor el privilegio que siempre nos concede de poder buscar en su palabra el consejo. Y creo que Dios en su palabra tiene todo lo que es mejor para sus hijos. Así que pena, ¿verdad?, que nos perdemos muchas veces la bendición, más bien, que el Espíritu Santo nos pueda dar siempre a través de escuchar su palabra, que es bendita por siempre. Vamos a orar en esta noche. Padre bueno, te damos gracias una vez más, Señor, porque, Señor, eres tan bueno. Señor, que a veces como que hasta pensamos, Dios mío, que la palabra gracias, que es lo más que podemos externar de lo profundo de nuestro corazón, como que queda corta, Señor, por el grande privilegio de ser tus hijos y saber que en la cruz del Calvario nos diste, oh Dios, el rescate a través de tu sangre preciosa. Y ahora tu justicia, oh Dios, en nosotros por Cristo. Señor, no nos queda más que decirte gracias y ayúdanos a humillarnos, ayúdanos a exaltarte. Ayúdanos, Señor, a postrarnos, a ser verdaderos adoradores. Y Dios mío, gracias porque esto es agradable y bueno delante de ti. Esta noche bendícenos, oh Dios. Tu bendición sea sobre cada uno de nosotros. Al escudriñar, Señor, tu palabra, sé con nosotros. Lo pedimos con acción de gracias, esperando tu bendición también sobre los hermanos nuestros que están en casas, esperando que sea también bendición para ellos, oh Dios, escuchar tu consejo. Lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Cuando uno se da cuenta de todo el entorno a veces de cómo Dios ha obrado, uno solo logra captar la sabiduría, la grandeza de Dios, el propósito de Dios para hacer todas las cosas. Qué bueno que en Él estamos bien, ¿verdad? Qué bueno que en Él estamos bien, porque Él dice su palabra, y ayer lo oíamos, ¿verdad?, el domingo, tiene siempre pensamientos de paz para nosotros y no de mal. Esta noche el pensamiento dice la libertad en Cristo, o sea, libertad en Cristo. Cristo pronunció en San Juan 8:36 la palabra que dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esta palabra en el griego, libres, viene del griego, que es una palabra que se llama eudoserou, así como se escucha, con un acento. Y esta palabra quiere decir eximir de toda responsabilidad, que es lo que Dios ha hecho al libertarnos. Dice que incluso esa palabra connota aún el poder que tiene la libertad que nos ha dado sobre el pecado en nosotros. Y implica la libertad, hacer libres, liberar, libertar. Qué bueno que ¿quién de ustedes todavía es esclavo, hermanos? Yo pienso que salimos ya de la esclavitud, ¿verdad? Porque venimos a los pies de Cristo. Y entonces, cuando uno experimenta ese encuentro con Cristo, yo creo que hay una experiencia que se vive, que uno empieza a sentir como que ha sido en ese momento libre de
pecados, de posesiones, de pensamientos negativos, de un montón de situaciones. Y entonces uno goza la libertad que Dios le ha dado a cada ser humano que le ha buscado de corazón. Y vamos a estudiar entonces un poco la Escritura, ya con ese contexto de saber que Cristo dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. O sea, verdaderamente encaja todo el cuadro, connotación completa. Así que vamos a ir entonces al libro de los Hechos en el capítulo 16 y vamos entonces a ver allí la obra de Dios a través de los siervos de Dios y el poder que tiene la palabra también cuando es confrontada en nuestros corazones o cuando Dios quiere hacer una obra, como que Dios despierta dentro de nosotros el deseo por escuchar y por estar atentos a lo que Él habla. Filipos, porque de eso habla este capítulo 16, ¿verdad? De cuando Pablo y sus acompañantes fueron a esa ciudad de Filipos. Dije yo que Filipos en ese tiempo era de dominación romana, es decir, probablemente gentiles eran los que habitaban en esos lugares. Y vemos entonces una serie de acontecimientos que se dan ahí en esa ciudad. Y me agrada, hermanos, porque qué bueno es cuando Dios dice, cuando la palabra de Dios nos revela, dice que cuando llegaron la ciudad se conmocionó porque hubo como un impacto en muchas vidas. Quiera Dios que nosotros podamos, con la palabra que Dios nos da, con eso que tenemos del Espíritu Santo, porque Dios nos ha dado los dones, poder, hermanos, impactar las palabras con la palabra a muchas vidas que todavía deambulan sin Dios y sin esperanza. En el capítulo 16 es el inicio, o sea, es el comienzo de cómo la iglesia en Filipos se convirtió precisamente en iglesia. Y en el capítulo 16 es donde se menciona el comienzo, y es tan hermoso, hermanos, verá cómo Dios movió, orquestó todo para que eso se fuera posible. Vemos la conversión primeramente creo que el versículo, aunque no vamos a leer entonces esos versículos a pesar de que no están en lo que es pero se me vino ahorita a la mente, la conversión de una mujer que se llamaba Lidia, ¿verdad? Y vamos entonces a leer, hermanos, lo que dice de esta mujer. Y el versículo 13 dice: y un día de reposo, o sea, sábado. Fíjate que en el Nuevo Testamento la palabra sábado no aparece, ¿verdad? Solo aparece la palabra día de reposo, pero se aclara que es sábado. Salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Siempre las mujeres, ¿verdad? Como que son parte más sensibles a la voz de Dios. Y fíjate que es junto al río. No sé si es que era un campo traviesa, no sé si no había una casa, probablemente no lo aclara la palabra, pero uno entiende, ¿verdad?, la situación cuál era. Pero lo importante de todo, hermanos, es que cuando Dios va a orar, Dios lo hace de las formas como Él sabe hacerlo en su sabiduría. Y dice la palabra de Dios que había, entonces dice el versículo, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y aclara y dice: cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Hermoso es
A veces uno piensa y dice, bueno, la palabra dice, esta mujer adoraba a Dios, pero no tenía todo lo que Dios tenía para ella todavía. Hacía falta algo en ella. Y el Espíritu Santo, que es el que estaba usando a sus siervos, obró para que ella pusiera atención a la palabra. Hermanos, no hay cosa tan hermosa, ¿verdad? Cuando oímos la palabra y estamos atentos, porque como que es una penetrante a nosotros, y como que si hay heridas dentro también las quita, las sana, las cura, porque ese es el poder que tiene la palabra. Y esta mujer es para una conversión. Por eso decía que me vino a la idea lo de Lidia, porque eso es lo que es genuino en el creyente. Cuando de corazón entregamos nuestra vida al Señor. Demuestra eso entonces que fue realmente lo que ella hizo, que el amor de Dios comenzó a fluir en ella. Y me gusta tanto porque dice que se bautizó, no solamente ella, hermanos, se bautizó también con su familia. Y esto es lo que las repercusiones o las consecuencias que son manejadas en nuestras vidas por el amor, ese primer amor que viene cuando damos el sí a la entrada preciosa de Cristo en nuestro corazón. Y dice, nos rogó, cuando ya se bautizó con la familia de ella, dice, nos rogó que nos quedásemos en su casa. O sea, imagínense rogando a los siervos de Dios para darles albergue. Ese es como algo que corrobora realmente que lo que ella hizo, lo hizo porque el corazón de ella estaba siendo manejado en ese momento por el Espíritu Santo de Dios. Y fíjense que con esta mujer era vendedora de púrpura, o sea, era una comerciante. No sabemos si ella era gentil o no lo era, porque dice que era de Tiatira, ¿verdad? Y es bueno porque fíjense que dice adoraba a Dios y no tenía todavía el sí, ¿verdad?, en el corazón. Y esto me recuerda a aquel etíope eunuco también, ¿verdad?, que descendía de Jerusalén, de adorar también en Jerusalén, pero que no entendía las Escrituras. O sea que hay un tipo de adoración que como que nace del corazón, pero que todavía la esencia misma de lo que produce la palabra todavía no se ajusta al corazón nuestro. Y tuvo que ser Felipe el que le aclarara lo que él leía al profeta Isaías. No sé, hermanos, a veces si todos los que venimos a la iglesia venimos con un corazón realmente conociendo lo que es la adoración a Dios. Esa palabra adoración en el griego se llama proskuneo, que es postrarse, humillarse, qué sé yo, ¿verdad? Todo eso que implica lo que Dios quiere de nosotros hacer. Y pienso entonces que es muy bueno entonces para nosotros nunca dejar de escuchar siempre lo que Dios tiene para nosotros. Por eso es que a veces nos sentimos como pesar en el corazón cuando vemos que los hermanos que debiéramos estar en la iglesia, como que nos hemos estado conformando o acostumbrando o confortándonos en las casas para ahí escuchar la palabra del Señor. Ahora, pasando ahora en este mismo capítulo, después de la conversión de Lidia, como que con Lidia empieza a fomentarse o a darse la estructura espiritual de la iglesia en Filipos. Y dice el versículo 16, dice la palabra del Señor, después de lo de Lidia, dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Hermanos, una vez me acuerdo que oyendo al hermano Santana,
decía, hermano, gracias a Dios, cuando se refirió a esta lectura, dijo, gracias a Dios que iban para la oración, dijo. Porque qué tal, dijo, si hubieran venido de la oración, esa mujer hubiera caído derretida ahí en el piso, dijo. Dice, y es que Pablo siempre estaba orado, decía el hermano. Es que ahí es el poder. Es que no somos nosotros, hermanos. Es el Espíritu de Dios obrando en nosotros. El poder de Dios está en Él. Nosotros somos instrumentos que cuando procuramos hacer la voluntad de Dios y nos damos a Él, Él nos usa como sus instrumentos para administrar el tesoro más grande, su palabra. Y entonces, hermanos, creo que no hay negocio más lucrativo, no sé desde cuándo, a saber desde el mismo principio, que eso de manejar, hermano, la adivinación en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento incluso también, a esas personas que tenían esas facultades de poder hablar del futuro o buscar o decirle el futuro a las gentes, se les llamaba pitonisas. Gente que adivinaba. Yo no sé si ustedes se acuerdan, ahí en el capítulo, creo que es el capítulo 28 del 1 Samuel, ¿verdad? Cuando Saúl fue a visitar para conocer lo que Dios iba a hacer con ellos en el momento de la batalla, pues estaban enfrentando una situación fuerte. Y la Biblia dice que fue a buscar esa pitonisa de Endor, incluso fue disfrazado. No hay cosa más triste que no tener en nosotros, porque cuando hemos dejado o hemos desobedecido o no nos inclinamos sino en rebeldía más bien para contrarrestar lo que Dios ha dicho que hagamos, se hace lo que Saúl hizo, buscar en otras fuentes. Y no hay cosa peor que Dios abomina o Dios no acepta. Que nosotros, en vez de buscar la fuente que tiene todo bien para nosotros, vayamos a buscar esta clase de personas. Por eso le digo, es negocio lucrativo. Y es que hay gente indocta, hay gente que anda buscando en esas fuentes el futuro para ellos, ¿verdad? Yo creo que hasta yo he visto hermanos que buscan las revistas y creen en el horóscopo, ¿verdad? Parece que como que es más fácil para nosotros creer a la mentira que a la verdad. Pero es que a veces la mentira como que tiene el atractivo de que por nuestros oídos entra lo que queremos nosotros realmente escuchar. Entonces, tenemos que tener para discernir las cosas, los espíritus, dice Juan, 1 de Juan 4:1, aclara que es... No creáis, y todavía llama, en ese versículo dice Juan, amados, no creáis a todo espíritu. Probad los espíritus, si son de Dios, dice. Porque muchos engañadores han salido ahí por el mundo. Quiere decir, hermanos, que también para el creyente Dios nos manda como que a ahondar, a buscar qué es lo que estamos escuchando. Y fíjense que es una cosa tan hermosa, tan preciosa, que no sé, yo pienso que cada uno de nosotros que tenemos de Dios el Espíritu Santo, como que percibimos exactamente cuando algo que escuchamos no está acorde o no lo remarca o la palabra de Dios no lo refuerza. Por eso, hermanos, necesitamos el don de discernimiento en nosotros para darnos cuenta de lo que estamos oyendo y sigamos caminando rectamente delante de Dios. Porque acuérdense que el problema de Israel fue ese: escuchar a los profetas mentirosos que salían por ahí, ¿verdad? Y el pueblo quería escuchar eso. Pero la profecía de veras, más bien querían callar a los profetas, los perseguían y los mataban. Pero qué bueno es, ¿verdad?
no recuerdo exactamente la cita, pero cuando se habla de Ezequiel dice, creo que es el capítulo 31 o 33, donde dice, y sabrán que hubo profeta en Israel. Ok, entonces, ¿necesitamos el don de discernimiento? Sí, necesitamos conocer cuando oímos lo que se nos habla, si se nos habló conforme al respaldo de la palabra de Dios o no, tenemos que darnos cuenta de eso. Entonces, pero esto es, hermanos, la búsqueda que tenemos nosotros que hacer también. Me encanta, ¿verdad?, que en el capítulo 17 de este libro de Hechos dice que esos hermanos, ¿verdad?, que había en Berea, dice la Biblia, que después de que escuchaban lo que Pablo hablaba, ellos iban a la palabra para corroborar lo que habían escuchado. Ahora, hermanos, el versículo 17 dice, daba gran ganancia a sus amos adivinando. O sea, esta mujer, hermano, estaba presa, era esclava, estaba cautiva, aún teniendo, hermanos, esa mentira, ese espíritu de mentira en ella, ¿verdad? Dije yo mentira y después dije verdad. Pero es que quería aclarar, ¿verdad?, que el espíritu de mentira que había en ella era real, era cierto, ¿sí? Entonces, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Para el pueblo de Israel, Dios dijo, no se halla en ti agorero, ni adivinos. Dios había prohibido a su pueblo que hubiera ese tipo de cosas, ¿verdad? Creo que está en Levíticos. Ahora bien, estamos hablando entonces de esta mujer, ahora hablamos de Lidia al principio, pero esta mujer, hermano, era mujer joven, no sabemos la edad, era una muchacha, y estaba siendo usada para traer ganancia a sus amos. No hay cosa peor, hermano, cuando el Señor va descubriendo las verdades, y esas verdades vienen siendo como darnos cuenta, ¿verdad?, de que de repente lo que creemos que es bueno se va a convertir en algo que Dios va a quitar para librar algo. Versículo 17 dice, esta muchacha o esta joven estaba siguiendo a Pablo, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes nos anuncian el camino de salvación. Hermanos, estos versículos y el versículo 18 dice, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. ¿Qué es lo que hizo Pablo aquí, hermanos, para el poder, para que se cumpliera esto que él estaba ordenando? Porque dice con autoridad. Te mando en el nombre de Jesucristo. Aquí puede uno darse cuenta de algo, porque dice, esta mujer seguía a Pablo y a todos los que acompañaban a Pablo, diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. ¿Qué nos da a entender esto? Que aún los demonios saben quiénes son esos siervos de Dios, quiénes somos los hijos de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque de usted y de mí, como hijos de Dios, como que debe de emanar, de fluir algo que sea diferente, como esa brisa cuando hace calor y refresca. El mundo está viviendo situaciones complicadas, difíciles, no hay valores. Si es que hubo alguna vez, pues, se perdieron. Pero vemos un mundo en decadencia. Vemos un mundo que está como en estado agónico, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque el mundo no tiene esperanza. El mundo está bajo el dominio, bajo el control, ¿verdad? Como esta joven, aquí de algo que parecía que era bueno, pero que definitivamente no estaba acorde. Y esta niña o esta joven necesitaba
la libertad con que Dios la podía hacer libre. Entonces, para todas estas cosas dijimos que necesitábamos el don del discernimiento para reconocer los espíritus. Y en Hechos 16, 17 ya leímos qué es lo que está pasando. Y eso dice, solo en el poder de Jesucristo entonces los demonios son derrotados. Los versículos que leímos son el versículo 18, 10 y 19 también que lo abarca. Ahora bien, si uno, por ejemplo, ¿cuántas veces uno puede como que analizar muchas veces la vida y uno tiene que ser analítico a uno mismo? Como que la palabra de Dios tiene que poner una figura, una pintura, una fotografía interior en nuestro corazón, porque la Biblia es espiritual y el Espíritu es el que comanda eso. Y cuando Él quiere ayudarnos ¿para qué? Para hacernos mejores, para que haya un cambio y Él quiera usarnos a nosotros, Él está allí para mostrarnos entonces esa figura, esa fotografía interna, como la radiografía, ¿verdad? Que viene a declarar la parte afectada en un cuerpo cuando es tomada. Así es la Escritura. Y yo pienso a veces cuando me confronta la palabra del Señor a mí, digo, Señor, como que todavía necesito de tu ayuda. Porque todavía, hermanos, no somos perfectos. La palabra dice allá en Mateo 5:41, el último versículo de ese capítulo 5, Dios dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y lo que Dios dice allí no es esa perfección de que si ya fuera yo perfecto estuviera ahí arriba en el cielo, pero lo que habla es de esa madurez espiritual que debemos ir cada día forjando en nosotros. Por eso decía, esa picture que Dios toma es para que nos demos cuenta entonces y corrijamos lo que tenemos que corregir, pedirle a Él esa ayuda para que sea Él el arquitecto en nosotros que conforme esa nueva criatura. No sé, hermanos, pero el escritor sagrado Lucas está diciendo aquí que esa mujer estaba poseída por demonios y que era una divina. Y cuando miramos entonces el efecto de eso, miramos que Pablo lo corrobora, porque Pablo como que se molestó cuando esa muchacha decía, estos son siervos del Dios Altísimo, estos son siervos del Dios Altísimo. Decía yo que los demonios como que conocen a los siervos de Dios, pero parecía que era una palabra halagüeña, parecía que era un halago lo que había para estos hombres, porque ¿quién no quisiera recibir de alguien, verdad, un halago de esa naturaleza, pues siendo espiritual? Sin embargo, vemos entonces que Pablo sí conocía la fuente de donde esos halagos venían. ¿Se recuerda usted cuando allá en Cesarea de Filipo, gracias a Dios que pudimos estar en ese lugar, hermano Rafael? Dice que en ese lugar, ¿verdad? Hermanito también estuvo ahí con nosotros. Dice que en ese lugar fue cuando el Señor Jesucristo les preguntó a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que yo soy, verdad? Y ya conocemos cuáles fueron las respuestas. Pero Pedro le dijo, es que tú eres el Cristo. Y para ustedes, ¿quién soy yo? Pues tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Será? Pero qué tremendo, que cuando Cristo ahí comienza a anunciar su muerte, el mismo Pedro, que había recibido una revelación celestial, comienza y dice, que no te ocurra eso, Señor. Escapa
parte de eso. ¿Cómo es posible una transición de algo celestial ahora a detectar o a poner la mirada en las cosas de abajo? Porque el Señor le dijo: Pedro, me estás estorbando, es el diablo en ti, apártate de mí, Satanás, ¿verdad? Porque no has puesto la mirada en las cosas de arriba, sino en las de la tierra. Y parecía que era bueno. Quería evitar que Cristo fuera a la cruz, ¿verdad? Pero eso es el problema. Y hermano, y cuando se reciben palabras de halago a veces, como que eso ha desviado a muchos hombres de Dios que han sido usados en un principio y que Dios los ha levantado grandemente, pero que de repente como que tanto halago, tanta publicidad, tanta cosa para ellos, como que en vez de haber sido para bien, de repente el ego, ese orgullo, comienza a afectar a esos hombres de Dios, por los cuales, hermanos, es bueno que nosotros oremos por ellos, ¿sí? No podemos ser críticos de nadie, pero sí podemos orar cuando vemos las desviaciones que hay, porque como el caso de Pablo, ¿verdad? Pablo y los que con él seguían sabían perfectamente bien detectar cuál era el problema. Ahora, cuando esto pasa, sabemos que lo hizo en el poder de Jesucristo. No usó Pablo otra palabra para esto. ¿Por qué? Porque hay que darle la gloria al que merece la gloria. La palabra de Dios dice en Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 30, en la parte baja de ese versículo, dice: Dios honra a los que le honran, y los que lo desechan, los tiene Él en poco. Allá en Proverbios, creo 8:17, dice la palabra: Dios ama a los que le aman, y me encuentran, dice el Señor, los que temprano me buscan. O sea, Él está allí, y Él es esa esencia, pero hay que buscarla nosotros. Hay que darnos cuenta que somos nosotros los necesitados de Él. Por eso estamos caminando, y estamos caminando bien para mí, porque recibimos siempre una palabra que como que transita en nosotros y la llevamos de tal manera que como que la estudiamos, la escudriñamos dentro de nosotros mismos para ver qué Dios quiso decirnos cuando nos habló. Es fácil cuando las cosas las manejamos así sin mucha responsabilidad, que atendemos y venimos a los servicios, que diezmamos, ofrendamos, y que de alguna manera nos comportamos en la iglesia siempre. Pero eso no es un verdadero cristiano, una persona nacida de nuevo. Nicodemo sabía mucha Biblia, era maestro. Desafortunadamente Nicodemo, que debía haber sabido lo que Cristo le hablaba porque era maestro, conocía la ley, el Señor le dijo: te es necesario nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. Ese es el trabajo de Dios, hermanos, cuando buscamos. Y yo he visto cosas, hermanos, que a veces como que confundimos nosotros. He visto, por ejemplo, y una vez me dio risa, porque había creo que era 3 días de una campaña ahí en Canadá, me dice Claudina, que estaban hablando de creo que el objetivo principal de esa campaña
era que los que no habían recibido el Espíritu Santo, ese era el tiempo para ellos. Dice que su cuñado, ¿verdad? Dice que le digo, ahora es el tiempo. Y el hombre ese día que iban a hacer ese tipo de oración para recibir el Espíritu Santo, el hombre llegó enfermo del trabajo, llegó con una temperatura alta y bueno, mal de salud, y no quería ir. No, pero dice mi hermana, dice Claudina, le dijo, no puedes perder esta oportunidad. Y le comenzaron a dar pastillas para antigripales y té y qué sé yo. Total que en la noche ya el hombre fue al servicio. Y dice que estaba en la rueda y él comenzó a hablar. Y entonces cuando comenzó a hacer, aquí se derramó el Espíritu Santo en este hombre. Y todos se agolparon ahí a hacerle rueda. Y el hombre dijo, quítense que me están quitando el oxígeno, me estoy muriendo. Confundimos a veces la presencia del Espíritu. Era el efecto de las pastillas que lo estaba matando y la fiebre. Por eso les digo, hermanos, a veces nosotros estamos creyendo, miren, no es malo para nosotros saber cuando se trata de una persona endemoniada, porque sí los hay. Yo ya les he contado en la escuela dominical la experiencia que yo tuve un día, y precisamente de Thanksgiving. Me invitaron para la reunión, ¿verdad? Y yo dije, qué bueno que me están invitando, porque sin duda alguna era Thanksgiving, era de cenar, de comer, y era un filipino, Kiri. No les voy a hacer larga la historia, pero yo le aseguro que cuando él me dijo, le digo a mi esposa y a Gloria, vámonos, le digo, porque Kiri me invitó ahora para estar en su casa. Pero yo ignoraba, hermanos, que la esposa, que ahí donde yo vivía, habían ruidos, habían voces. Y entonces cuando miré a una mujer que estaba en la esquina, en la planta baja, porque tenía 2 plantas, que parecía esqueleto la señora, era una señora asiática. Y me dijo, mira Rubén, yo no te invité para comer. Yo te invité porque tú lees la Biblia, me dijo. Yo te he visto que lees la Biblia y que oras, dice. Y quiero que me ayudes a mi esposa que no duerme, que no está comiendo, porque hay un ruido que no nos deja dormir y a ella es peor porque el temor que hay. Yo dije, si yo hubiera sabido, Señor, yo no vengo a este lugar. No le hago larga la historia. Tenía temor. Yo subí porque me dijo que el problema estaba en la alcoba, en las recámaras de arriba. Y yo cuando iba subiendo, hermanos, las gradas, yo sentía que alguien me empujaba hacia atrás. Pero decía, ya estoy aquí, Señor, ya no puedo retroceder, pues. No les termino porque los detalles son muchos, pero estuve 2 horas y 47 minutos por ahí, luchando en aquella recámara, y no sé de dónde Dios me dio a mí fuerzas, poder, autoridad, yo no sé. Pero aquello fue una paz cuando yo bajé, y cuando yo bajé no podía casi bajar las gradas porque traía una gran debilidad en mí. Sentía como que me había duchado. Aquella mujer, cuando bajamos y Gloria estaba con ella, pidió de comer. Mira, pidió la comida. Y en efecto, ¿qué le doy? Gloria le dijo, prepare una cosita suave, porque sí, su estómago está vacío por tiempo. Y después de que comió, porque nos quedamos un ratito ahí para con ellos ahí, dijo, tengo sueño, y se quedó dormida.
Pasados como 7 meses después nos volvió a invitar a casa de él y yo no conocía a la señora. Bien repuesta, bonita se miraba la señora. Y Kiri quería darme, me extendió un cheque a mí el día lunes. No, le digo yo, no puedo aceptar eso. Dalo a una iglesia, dónalo, ofréndalo. Pero es lo que Dios hace, hermanos. Yo dije, Gloria, le digo, la comida de hoy fue otra. Pero hay veces, hermanos, que sí, a veces gente que sufre de enfermedades, de epilepsias, de deficiencias, y la gente dice, está endemoniada, y no es así. Por eso es importante para nosotros no desconocer estas cosas y estar preparados como hijos de Dios, como siervos de Dios, para tener una palabra que ayude a un necesitado de ella y saber cómo responder a la gente. Porque aquí pareciera que hay un cuadro que como que tiene tanta fuerza en contra de lo espiritual, que gracias a Dios por Pablo y por los que lo acompañaban, que eran llenos del Espíritu Santo. Ahora bien, hermanos, Dios siempre va a cuidar de nosotros como sus hijos. Dios siempre va a tener cuidado de nosotros. Blanquita decía en el Salmo 46:1, ¿verdad? Dios es nuestro amparo, y no solo nuestro amparo. El amparo es eso que cubre y fortaleza. Fuerza, amparo, fortaleza. Dios es nuestro amparo y fortaleza. En nuestras, ¿qué? Tribulaciones. Y me agrada porque qué mejor promesa si ahí está tan bien cubierto. Para nosotros está la respuesta para cualquier situación que esté aconteciendo en nosotros. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio. O sea, no retarda, Dios no se tarda para darnos su auxilio, para sacarnos del embrollo, del problema, de la situación que está pasando en nosotros. Él es nuestro amparo. Aleluya. Y entonces vemos que aquí tenemos, por ejemplo, en los siguientes versículos, dice la palabra de Dios: pero viendo sus amos, dice el versículo 19, que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Aquí lo que estamos viendo entonces es la rebelión, es esa cuando no hay argumentos para describir algo que es real, porque no hay argumentos, hay una verdad que se está dando ahí. Y esa muchacha fue libre. Hermanos, qué lindo que hubieran dado gloria a Dios por la libertad. Yo creo que esa mujer fue feliz el momento que recibió de parte de Dios a través de los siervos la libertad de esa esclavitud en la que ella vivía. Pero cuando no conocemos a Dios y manejamos esto, parece que esas pingües ganancias como que tienen más valor que la vida espiritual de una persona. Porque el Satanás, hermano, esa es la labor de él, destruir las vidas de los seres humanos. ¿Cuántos hay que por dinero hacen lo que quieren, lo que les da la santa gana? Pero qué bueno que Dios a través de sus siervos tiene cuidado. Y Dios tiene cuidado de nosotros siempre. ¿Y cómo lo vemos aquí? Para ir rápido porque ya se nos agarró el tiempo. Hermanos, viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. ¿Qué es lo que esto es, hermanos? ¿Qué es lo que esto significa? El enemigo siempre va a querer destruir todo el propósito precioso de Dios. Pero estamos diciendo que Dios va a cuidar siempre de nosotros. Y cuando Dios permite que pase lo que va a pasar, hermanos, Él siempre va a responder. Porque todo lo que pasa,
todo lo que acontece, Dios lo permite. Dios quiere que pase, pero nunca es por algo casual. Es porque hay un propósito. Por eso, como iglesia de Dios, este tiempo que estamos viviendo ahorita, que ha cambiado tanto, lo debemos de tomar como ¿qué es lo que Dios quiere enseñarnos? ¿Qué es lo que Dios quiere mostrarnos? ¿Qué es esa iglesia que Dios quiere que seamos? Eso es lo que está pasando. Y para eso es bueno que estuviéramos todos juntos, fortaleciéndonos, como decía Fran la semana anterior, ¿verdad? Vivir en armonía juntos, pero en esa forma, comunicándonos. Y aquí vemos entonces que en vez de alegrarse hay algo que pesaba más en ellos, lo material. Qué tremendo es, hermano, cuando el alma, porque el alma es la que peca, ¿verdad? Y el alma es la carne, fíjense. Cuando el alma solamente se ríe por lo de abajo, como que ahí vemos lo que Juan explica en el capítulo 3 de su libro, del Evangelio de Juan. Dice, es que lo que es de abajo es terrenal, dijo. Pero el que vino de arriba, dijo, celestial. Cosas celestiales son las que habla. Y esas son las situaciones que nos cuesta entender a nosotros. Pero Dios tiene propósito con esto que está aconteciendo. Y es bueno estar alertas. Amós 4:12 dice, prepárate para el encuentro con tu Dios. Qué lindo que estamos preparados, hermanos. A la cárcel va Pablo y va Silas por algo importante que han hecho en bien de una persona. Ahora bien, hermanos, cuando nosotros sabemos lo que estamos haciendo y lo honramos a Él, Él va siempre a tener una respuesta para nosotros. Pablo no se quejó por ir al cepo, dice que lo metieron hasta allá y sin juicio, hermano, solamente porque se levanta una prole de gente, como vemos tantas veces eso. Y qué lindo cuando Cristo dijo esta palabra, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Pablo entendía eso. Nosotros tenemos que regocijarnos también, entender que hay un propósito en todo esto que Dios permite. Se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Y aquí vemos una actuación diferente. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Qué tremendo. ¿Qué es lo que estos hombres hicieron cuando fueron llevados a la cárcel? Buscaron el mejor abogado. Y ya ve que eran ciudadanos romanos ellos. Y esta era una ciudad de romanos. Pero aquellos hombres, para acusarlos, los acusaron políticamente y religiosamente. Había como político religioso. ¿Por qué? Porque es que estos son judíos. Discriminación. Y dice políticos y religiosos, porque vienen a enseñar costumbres que nosotros ni entendemos, ni sabemos, ni queremos hacer, porque somos gentiles. ¿Cómo ciega el enemigo? ¿Cómo ciega el enemigo el entendimiento? 2 Corintios 4:4 dice eso, porque el Dios de este siglo es el que ha cegado el entendimiento a los incrédulos
para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Gracias que a nosotros nos resplandeció esa luz. Gracias que esa luz vino. Y hermanos, y a veces cuando la luz penetra de repente en la ceguera, es cuando más duele en la vista. Porque de una ceguera a ver la luz, como que hay un cambio que no se resiste. Pero qué lindo que la luz vino y comenzó a hacer en nosotros una obra. Y caminamos despacio y ahora sí podemos ver la luz a plenitud. Él es la luz. Cantaban y oraban. ¿Qué haríamos nosotros en una situación como esa? Si nos quejamos ahorita apenas de la pandemia y no queremos venir. Perdón, hermanos, que me meta en esto y que lo diga tan así. ¿Qué pasaría entonces si nos persiguieran, nos metieran presos? Hermana Irma, búsqueme el mejor abogado. Usted que tiene cuello con la... No sé. Pero qué bueno que estos hombres conocían todo y ellos entendieron que había un propósito de Dios para ellos. ¿Y qué pasó? En vez de quejarse, cantaban, oraban y los demás presos los oían. Gracias, hermanos, por las alabanzas que nos inspiran, nos ayudan. Gracias por las oraciones, hermanos, de ustedes en favor nuestro, que nos sostienen. Por eso qué lindo que podemos orar los unos por los otros. Y entonces vemos que los presos los oyen. Y es hermoso esto. Porque, como dije, Dios siempre responde en cuanto hay una situación difícil o complicada para nosotros. ¿Y cómo nos iba a mover el corazón de Dios? Viendo a esos hombres allí que a pesar de estar metidos los pies en el cepo, no se quejan, sino que lo alaban, que lo glorifican. Como quien dice: Señor, gracias por estar en este lugar. Tú nos tienes aquí y nos vas a ayudar. ¿Cuál fue la respuesta a esa situación? Algo sobrenatural. Un terremoto en la cárcel. No sé si en toda la ciudad, ¿verdad? Pero dicen, en la cárcel hubo un gran terremoto. ¿Y qué pasó con ese terremoto, hermanos? Simple y sencillamente se abrieron las puertas, se cayeron las paredes a lo mejor, y ellos quedaron libres, sus pies fueron libres del cepo y de todo lo que estaba pasando allí. Y cuando se mira una cosa tan extraordinaria de parte de Dios, como que uno es boquiabierto, queda y dice: cómo Dios obra, cómo Dios lo hace todo. No sé si usted ha pasado por situaciones complicadas que de repente no haya usted salida para ellas. Y como que Dios actúa de una manera que Él orquesta lo que está pasando para sacarlo del problema, y usted dice: pero ¿cómo fue esto? ¿Cómo pasó? Porque Dios se agrada cuando no nos quejamos, sino que estamos, como dicen los muchachos, en la onda con Él. Y es que el propósito de Dios siempre se va a cumplir. Todo lo que Dios permite tiene un propósito. Por eso están en la cárcel ellos, porque hay un propósito de Dios. ¿Cuál era el propósito de Dios, hermanos? Y lo vamos viendo porque la hora ya se nos pasó. Dice la palabra de Dios, el versículo 27, despertando el carcelero, porque dice que las cadenas, el versículo 26 dice: al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Porque él tenía que pagar, hermano, con su vida, porque estaban al cuidado de él precisamente, y los romanos eran eso, vida que podían cuidar, si se iba tenían que responder por ella.
Entonces dice la palabra del Señor, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal porque todos estamos aquí. Hermanos, aquí como que había una oportunidad como para que Pablo dijera, este es el momento de vengarnos, hombre. Este es el momento de ir contra que ya nos hizo tantas, ya ve que dice que los azotaron, les causaron heridas, había dolor en ellos, ¿verdad? Yo creo que a lo mejor nosotros diríamos, Dios me lo puso para que ahora vea quiénes somos, ¿verdad? Porque así actuamos humanamente hablando, sin tener el verdadero regalo de Dios, que es el Espíritu en nosotros y que es el que trae el amor verdadero a nosotros, de repente procedemos así. Y me gusta porque dice, Pablo más bien clama a gran voz, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, fíjense cómo es el propósito de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el propósito de Dios ahí es cumplir, quiere Él salvar a todo aquel que en Él cree, hermano. Dios lo va a salvar. Y no solo a Él, va a salvar a la familia. Por eso es bueno que aunque fue para este carcelero la respuesta que vamos a ver, nosotros la apliquemos también como para nosotros. Y dice la palabra, él entonces pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Se postró a los pies de Silas y de Pablo. ¿Qué pasó en el corazón de este hombre ahora, verdad? Pudo entender que aquello no era cosa de hombres, era Dios obrando. Por eso digo, discernir todo lo que pasa nos va a ayudar. Y ahora vemos entonces que dice, pidiendo luz, quiere decir que había oscuridad, ¿verdad? Se precipitó adentro y temblando, hermanos. Ese hombre, cómo Dios trató con él. Cómo de un centurión romano, de un fuerte hombre, tiembla ahora. Pues dice la palabra de Dios que la presencia del Señor tiembla toda la tierra. ¿Quién soy yo para no temblar, hermanos? Y vamos a seguir para finalizando. Dice, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esta es una pregunta, un interrogante, hermanos, que yo creo que es la mayor riqueza espiritual en el corazón para desear el tesoro más grande. Porque qué tesoro más grande hay que ser salvos, hermanos. Si ese es el final de todo. Ustedes y yo aquí somos ¿qué? Peregrinos y extranjeros. Y me gusta el libro de Hebreos cuando dice, porque aquellos hombres buscaban una patria mejor. Aquí vamos de pasito. ¿Qué puedo hacer para ser salvos? Una pregunta bien hecha va a traer consigo también una respuesta correcta. Y la vemos entonces cuando dice, ellos dijeron, versículo 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y mire usted lo que pasa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No solamente tú y tu casa. El hermano Rafael nos ha hablado de Rahab, ¿verdad? También ella pidió por los suyos, por toda su casa. Y Dios cumplió. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, este es el resultado. Esta es la gratitud, el resultado de todo esto. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Hasta ahí lo vamos a dejar, hermanos, esta noche. Por eso decía yo,
¿Qué pasó? ¿Qué experiencia usted tuvo cuando Cristo vino a su corazón, a su vida? ¿Qué recuerda uno de eso? Como que un fuego vino y descargó algo, quemó algo. Y las consecuencias, las reacciones son estas. Ese hombre curó, vendó las heridas que él mismo había hecho. Y no solamente eso, en gratitud por lo que Dios había hecho a través de sus siervos. Los invita a su casa, les sirve la mesa. Dios haciendo las cosas. Hermanos, regocijémonos, porque este libro, en esta iglesia donde comenzó este capítulo 16, hablamos de 3 diferentes personas, de 4 por decirlo, ¿verdad? De Lidia. Hablamos de quién más. Hablamos de esa muchacha endemoniada. Hablamos también de quiénes, de esos hombres que por dinero les importan poco las almas. Y hablamos del carcelero de Filipos y de toda su familia. Y eso dio origen a la iglesia de Filipos. Hermanos, Dios es bueno. Y vamos a seguir, hermanos, animándonos unos a otros para que Dios también pueda usarnos a nosotros, porque somos precisamente instrumentos para Él, que Él quiere usar también para su gloria. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Cuando yo, como he estado un poquito, esta semana un poquito molesto de un trabajo dental que me hicieron por ahí, y tenía infección, entonces he estado esta semana todo como que se me inflamó, me hinchó acá, y no había ni dormir bien, ¿verdad? Pero le digo a Dios, ¿de qué puedo hablar, Señor? Pues las maravillas de Él, ¿verdad? Y entonces elegí esta escritura, y la sentí en mi corazón que era bueno. Y esa es la comida preciosa que Dios nos sabe regalar. Vamos a orar. Padre bueno, ¿quién sino tú eres el único bueno? Eres la esencia del amor. Y gracias, Señor, porque cuando tú, Dios, te presentas, Señor, viendo sobre nosotros, como dijiste cuando miraste a esa nación, Señor, esparcida, dice, como ovejas sin pastor, tuviste compasión también de ellos. Gracias porque tuviste compasión de nosotros. Gracias, Señor, porque, Dios mío, no fue por nosotros. No fue por lo que nosotros éramos, sino a pesar de lo que realmente éramos, que nos llamaste, que nos extendiste tu brazo de amor, de misericordia, y en tu compasión nos hiciste libres. Como dice tu palabra, Señor, en 2 Corintios 3, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Gracias por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Señor, llena cada día más y más nuestros vasos. Señor, que seamos, Dios mío, es que esa unción tuya nunca deje de ser. Y que sepamos que no somos nosotros, sino tú en nosotros, para que seas tú siempre el que recibas la gloria, la honra, la alabanza. Señor, no tenemos con qué pagar absolutamente nada, porque somos deudores al favor inmerecido que nos diste.
Pero ¿cómo, Señor, no amar a un Dios como tú? Señor, si todavía tienes cuidado de nosotros, no solamente nos salvaste, no solamente, Señor, nos has encaminado hacia la santidad, sino que intercedes por nosotros cuando fallamos en algo. Todavía tu ministerio en favor nuestro, Señor, está allí. Y gracias porque el Padre, Señor amado, ve la sangre que derramaste por cada uno de nosotros. Y en esa sangre, Señor, la justicia tuya es presente. Gracias por tu sangre preciosa. Y en esta hora, Señor, aquí a mis hermanos, los que estamos en este lugar, Señor, derrama de tu espíritu. Llena los vasos. Y de los que están escuchando esta palabra, también que ellos puedan ser llenos del Espíritu Santo, para que tú puedas hacer cosas extraordinarias, buenas, en favor, Señor, de la salvación de muchos. Tu palabra dice en Proverbios 11:30 que el que es sabio es el que salva las almas. Padre, danos sabiduría, danos entendimiento y sobre todo deseo de anhelar lo que proviene de ti y a desechar en nosotros aquello que impide, que interfiere, Señor, en nuestra vida. Bendícenos con toda bendición espiritual. Señor, hazte cargo de las demás situaciones en nuestra vida, en la salud, en la parte económica, la provisión. Señor, en la familia, pon armonía. Deshaz toda obra del diablo, a quien reprendemos en tu nombre en esta hora. Señor, gracias. Guárdanos en ti. Bendice, Señor, Dios mío, a cada uno de aquellos, Dios mío, que están procurando siempre agradarte en hacer tu voluntad. Todo lo pedimos en esta noche, Señor, con acción de gracias, dándote a ti, Señor, esta gratitud del corazón por el privilegio que nos das de hablar de tus maravillas, de hablar de tu amor, de hablar, Señor amado, de ese Dios a quien le importamos tanto. Una vez más, gracias por todo. En Cristo Jesús, nuestro Señor, te lo agradecemos. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.